Quiero compartir una palabra en el libro de Mateo capítulo 16. Voy a leer del verso 5 más o menos como hasta el 12. ¿Sabe? Esta mañana estuve meditando en Dios, buscando de Él. Hay momentos en los que buscar a Dios se hace más difícil. Y no porque haya una chapa rota o un espacio menor o mayor, porque hay momentos en que es más difícil. Y voy a compartir esta palabra, pero para no extenderme mucho, hay una palabra que Dios me dio, la voy a estudiar bien, porque le estoy pidiendo a Dios una palabra específica para este tiempo. Una palabra que debe ser dada al corazón pastoral, al corazón del sacerdote. Y Dios me estuvo hablando y solamente le voy a ir adelantando algo. En el libro de Jeremías, sabe que el libro de Jeremías trasciende en una época, en una historia, en una época histórica, en un tiempo histórico, en el que el pueblo de Israel, donde los judíos, el pueblo escogido por Dios, ya se había establecido, ya hacía varios años, siglos que estaba en eso que en alguna vez fue para la época de Moisés la promesa de la tierra, y había establecido reino, y había establecido reyes, y había establecido ciudades, y había establecido un templo. Y había establecido también sacerdotes, y todo lo que hace falta para que la cosa de Dios fluya. Pero este pueblo, en reiteradas ocasiones, había desobedecido y desobedecía a Dios. Y es por eso que Dios le envía a Jeremías, le envía al profeta. Pero en aquel tiempo también había otros que se llamaban profetas de Dios y hacían tropezar al pueblo. Estuve leyendo mucho este libro esta mañana y entiendo que hay palabra de Dios allí para nosotros, palabra profética. Pero dije, Señor, todavía no entiendo bien esto. No es que no lo entienda, no lo logro asimilar para transmitir. Y seguí leyendo la palabra y me llevó Dios a este libro de Mateo y quiero que le preste atención. Lo voy a leer en otra versión que a muchos no les gusta. Libro de Mateo capítulo 16, verso 5. Y acá Jesús les enseña por medio de una parábola o un refrán les dice algo a sus discípulos y quiero que prestemos atención porque para que usted no se sienta turbado, ni siquiera los discípulos lo entendieron. Ya va a ver lo que vamos a leer. Sepa que lo voy a leer en la versión popular, entonces por ahí no voy a estar con tantas palabras de vosotros sois o vosotros estáis o debéis, pero es la palabra la misma. Luego que Jesús había dado de comer a la multitud y que se había agolpado la gente, habían acontecido una serie de maravillas, prodigios, milagros alrededor de la vida y el ministerio de Jesús. Acontece esta cuestión en lo íntimo, en lo que Jesús les estaba diciendo a los suyos, en lo que Jesús le decía a sus discípulos, los que estaban cerca de él. Creo que ni siquiera eran los 12, era un grupo mayor. 12 eran los apóstoles, los que estaban encargados para llevar adelante el ministerio cuando él ya no estuviera. Pero había una multitud de seguidores de Jesús que estaban con él en la intimidad, que habían ayudado a repartir los 12 palos, los panes y los peces, que habían dado de comer a la multitud, que habían intentado liberar a un endemoniado, que habían repartido sanidad al pueblo en diferentes ciudades. En esa intimidad, luego de que Jesús había tenido varias cosas, había hecho varias cosas, que Jesús le habla a los íntimos.
Esta es una palabra para los hijos de Dios. Esta es una palabra para los que han sido llamados, convertidos por Dios, puestos en valor delante de Dios. Esta es una palabra que Jesús se le da a los hijitos amados, a los que tiene cerca. Porque hay un interés supremo en Jesús y por consiguiente en Dios. Y es que sus hijos hagan su voluntad sin que nada les estorbe. Miren lo que les dice. Cuando los discípulos pasaron al otro lado del lago, se olvidaron de llevar pan. Entonces Jesús les dijo, miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y voy a detenerme aquí un minuto, porque a veces leemos fariseo y a veces, sí, los fariseos, ¿qué son los fariseos? Y creo que en el pensamiento rápido nuestro, la lógica contemporánea nuestra, si digo fariseo se asocia inmediatamente a falso, ¿no? Como que tiene una relación ahí, es falso. Pero va más allá de eso, a pesar de que podría tomarse como referencia falso. Fariseo y saduceo eran las dos religiones oficiales. En realidad había tres escalafones religiosos importantes en aquella época. En la religión, ojo, la religión dada por Dios, porque eran los que practicaban, eran el pueblo de Dios. No eran los religiosos musulmanes, por decirlo así. Eran los pastores. Eran los que Dios había instituido hasta ese momento. Y eran los fariseos, los saduceos y los escribas. Y de allí salían los ancianos y los maestros de la ley y los sacerdotes en definitiva. Y Jesús le dice, cuidado, cuídense. ¿De qué le está diciendo que se cuiden? De la religión, que por ser algo que el hombre ha ido forjando e inventando a través de los años, termina haciéndole daño al hombre. Jesús los había paseado, por decirlo de alguna manera, les había permitido ser espectadores de primera línea de todo lo que Él traía. De la salvación que representaba su vida, la del Hijo de Dios. De todo lo que Él quería que hicieran. Les puso un niño, le digo todo así como le hacen a este. Le puso el ejemplo de cuando vayan al cielo y los juzgue el trono de la gracia. Les dirá, los que a mí me dieron de comer. ¿Recuerdan esa palabra? Los que a mí me dieron de beber, los que me vistieron, los que me visitaron. Estos son mis hijos. Los que no me lo hicieron son los malos. Les había dicho todo. Pero sabía Jesús y sabe Dios que el corazón del hombre tiende a autosustentarse, a inventar religión. ¿Y sabe para qué termina sirviendo la religión? Para hacer una cosa grande, inmensa, espectacular. Mire, si tiene la oportunidad, visita Europa. Y va a ver lo espectacular de las cosas que hace la religión, que hoy son arte. ¿Nunca vio la pintura de Miguel Ángel? Mi papá me sabía contar porque él era italiano y nació, o vivió, mejor dicho, porque no nació allí, pero vivió toda su vida en Italia, en Florencia, que es la ciudad de Miguel Ángel. Dice que las iglesias pintadas por Miguel Ángel, los cuadros que hay de lo que representan, como si usted, dice que te sentís como si fuera en el cielo, sentís. Valga el paréntesis, sentís. Vos te sentís en el cielo, que es muy distinto a estar en el cielo. Es como hoy, ¿vio? Usted no tiene dinero para ir a Europa, no tiene dinero para ir al Caribe, no va a ir a la isla, no sé, de San Andrés, ¿no? Ninguno va a poder. ¿No pueden ahorrar un poquito? Bueno, yo tengo la solución. Red Megatone te vende un televisor gigante así, en muchas cuotitas, y pones un video del Caribe y te sentís como si estuvieras en el Caribe. Pero no estás en el Caribe. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? La religión te hace sentir que
estás en lo que Dios quiere. Pero no es lo mismo que estar haciendo lo que Dios quiere. Estar obedeciendo a Dios. Estar haciendo lo que su palabra dice. Ni siquiera lo que un pastor puede predicar un día domingo. Porque lo mío puede ser aleatorio. Usted puede estar supeditado a la prédica mía y mi prédica va a estar supeditado a mi estado de ánimo, de humor, de circunstancia. Si estoy dolorido de la espalda, tiene la suerte que estoy dolorido, mi prédica van a ser 5 minutos porque me duele la espalda. Si estoy malhumorado, va a ser, ¿entiende? Pero hacer lo que Dios quiere, escuchar la doctrina de Jesús en su corazón, adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y dice Jesús, porque tales adoradores mi Padre anda buscando. Pero como si había en el templo arpas, salterios, había. Entonces Jesús le dice a sus íntimos, a los que lograron, creo yo, por la historia escrita y vivida y leída de nuestros días, porque hoy podemos leer la historia de los apóstoles al margen aún de la Biblia. Mire, soy como todo viejo, más de 50, más 50, oidor de LB3. Escuchamos LB3, por lo menos los viejitos como yo, para escuchar noticiero a la mañana mientras vamos a trabajar. Otros escuchan otras radios, y está bien. Pero... Y hace poco LB3 mandó un enviado a no sé qué parte de España a hacer el camino del peregrino. Y porque hacían, bueno, el gobierno de Córdoba, qué sé yo, con este curita que tenemos santo acá, como era peregrino, también el cura, qué sé yo, el que caminaba tanto, hermanaban los dos santos, el santo de allá con el santo de acá. Cuestiones, inventos religiosos, aún de los políticos, porque siempre la religión sirvió a la política y no a la gente. Entonces yo presté atención a esto, ¿no? Digo, ¿qué será esto? Mira vos, ¿quién será este santito de allá? ¿Y saben quién es el santito este que la religión lo transformó en un santo, en un peregrino, en uno que hizo un camino y levantaron altares, como el Vía Crucis, ¿vio? Que levantaron altarcillo, yo lo he hecho tanto de joven el Vía Crucis. Hoy digo, ¿qué es lo que hacía? Creía que hacía la obra de Dios. Por ir a estar detrás de cosas que me habían inventado, me habían puesto ahí estaba Dios. Entonces, ¿qué inventaron? Todo un camino que cruza, creo que todo España, el Santiago de Compostela. ¿Sabe quién es? ¿Saben quién es Santiago de Compostela? Uno de los apóstoles. Nada que ver con Compostela, ni con Composté, ni nada. Fue un hombre que hizo la obra de Dios. Que Dios le envió, fue uno de esos apóstoles que entendió el mensaje y que se fue hasta la otra punta de Jerusalén a España. Y fue crucificado a la orilla del mar. Pero la religión armó todo un aparato. Él hizo la obra de Dios. Y no nos invita a que caminemos piadosamente por un camino recorrido hace siglos. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Cuídense de la levadura de los fariseos. Mire, sigo leyendo. Miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos comentaban unos con otros, no trajimos pan. Claro, habló de levadura Jesús. Debe ser que había algún fariseo que tenía una panadería, entonces no le había comprado el pan. Ahora empezó, ay, no compramos pan en lo del fariseo Juan. Usted hubiera pensado lo mismo. Usted no hubiera cazado el mensaje de Jesús en el aire, así. Sí, Jesús, yo creo que no lo voy a hacer. Los hombres tenemos este defecto natural. Y Jesús nos da esta enseñanza para que nos sepamos cuidar. Y los discípulos comentaban unos con otros, no trajimos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué dicen que no tienen pan? ¡Qué poca fe tienen ustedes! Todavía no entienden ni se acuerdan
de los 5 panes que repartí entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas canastas recogieron? Ni se acuerdan tampoco de los 7 panes que repartí entre 4.000. ¿Y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo no se dan cuenta ustedes de que yo no estaba hablando del pan? Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces comprendieron que Jesús no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Amén. Entonces comprendieron. Entendamos que hacer la obra de Dios es hacer lo que Dios pone en tu corazón cuando vos le buscas en intimidad, cuando vos le adorás de verdad, cuando hay verdad en tu corazón delante de Dios, cuando vos reconoces la palabra y esa palabra te hace acepto delante de Dios. ¿Sabe que yo puedo decirle, no, Dios te perdona, sí, vení? Yo puedo darle, digo yo como sacerdote, como pastor. Pues sí, no te hagas problema. Mire, dice, no, no pasa nada. Pero en realidad lo que yo le diga es solo puede tomarse como un aliento o una dirección para caminar. Lo que Dios ponga en tu corazón. Lo que Dios revele en su palabra a tu vida. Y para llegar a eso, no hace falta que un pastor abra la boca. Hace falta que nosotros abramos nuestra boca delante de Dios. Le adoremos, le reconozcamos. Le sirvamos primero con nuestro corazón en adoración. Aprendamos a pesar a Dios delante de nuestras vidas. Aprendamos a tener intimidad con Dios. Y digo aprendamos y ejerzamos o ejecutemos. Imagínese usted, acá tenemos un nenito, ¿cierto? El Piojo. Todavía no habla, pero está aprendiendo, ¿vio? Y dice, vayan. ¿Ah? Hola. Imagínese que aprenda a hablar. En un año más aprende a hablar. Y luego se olvida de hablar. Y de pronto tiene 15 años y dice, ay, 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 oh, oh, oh. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Aprendió a hablar. Y como es algo necesario y vital, usted lo sigue haciendo, ¿verdad? Usted aprendió a hablar y sigue hablando. No, no te entiendo. Bueno, usted aprendió a hablar y habla. Aprenda a buscar a Dios de corazón. Y hágalo. Simplemente hágalo. Porque hay una levadura. ¿Y sabe qué es la levadura? Ya hoy casi no se sabe mucho de esto, ¿verdad? Ya ni siquiera es más levadura, es polvo de hornear hoy. Hoy ¿para qué usa la levadura? Poco. Yo la usé en mis primeros años de casado porque hacía pan casero. Entonces aprendí a hacerlo, a ver lo que es la levadura. Hacer un bollo de 10 kilos de harina, envolverlo en una bolsa de nylon grande, gigante, 3 veces más el tamaño, taparlo con una colcha, ponerle una estufa en invierno abajo y a la hora tener 3 veces más de lo que tenía esa masa. Yo lo he hecho. Levadura. 100 gramos. 100 gramos en 10 kilos de harina. O algo así, tampoco es la receta, ¿no? Ya me olvidé un poco. Pero me acuerdo un poquito de levadura, que la poníamos al medio, la calentamos, qué sé yo, qué sé cuánto. Y nunca olvidarse esto que me lo dijo un viejito, el primer salida de venta de pan casero que hago. Al lado de mi casa había un doctor, un abogado muy bonito el hombre. Entonces me compra, me quería, me apreciaba. Y cuando voy al otro día a venderlo, la vez siguiente, me dice, le voy a dar un secreto, me dice. ¿Qué? Una cucharadita de azúcar. No me la olvido más. Y no sé qué se salía del pan, si algo salía que no se sentía. La levadura. Fíjese, es tan virtuosa, pero así de peligrosa es cuando es una levadura religiosa. Ayer compré las 2 chapas esas que están allá afuera. No hicimos tiempo, no pude, no tuve tiempo antes. Ya vamos a organizar entre algunos que puedan, porque esta semana habré que colocarlas. Y cuando entro aquí, voy al lugar donde venden chapas, pim, pum, pam, el flete. ¿Quién cree usted que me trajo las chapas? Un fletero. ¿Qué era el fletero?
ex cristiano. Y digo ex, no, está mal dicho. Ex practicante de la iglesia. De hecho, en los años 90 nos habíamos congregado en la misma iglesia, pero en distintos horarios. Hubo una iglesia yo que tenía reunión mañana y tarde, y nunca nos cruzamos así, era una iglesia bastante numerosa, entonces nunca nos cruzamos, pero en la misma época, en los 90. Y este hombre dice, sí, yo estuve ahí, después estuve acá, y no estamos yendo, me dice. Ojo, un hombre piadoso, rápidamente le cuento, él en aquel momento adoptó 2 criaturas, así como si fuesen las personas, los niñitos estos que cuida Maggie. Hoy creo que son 2 mujeres, no entendí bien, pero son 2. Una es abogada y la otra es psicóloga, o sea, digo, personas que las criaron, las educaron, las desarrollaron y hoy están en la sociedad. No sé si sirven o no a Dios, pero ellos no están congregándose. Aquello que el apóstol Pablo dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Digo, pero al margen de eso, gente piadosa, no vive desordenado, matrimonio de 30 y pico de años, sigue con la misma esposa y trabajando. Ahora, compartimos 2 palabras. Y después, viendo mi vida reflejada, no igual, somos distintos todos, pero viendo como contemporáneos de aquella época gloriosa que vivimos en iglesias, de pronto hoy no están en la iglesia. Y yo le dije, mira, la verdad que he aprendido a través de los años que las religiones y las posiciones evangélicas de distinto tono, tinte o como usted le quiera llamar, visiones, puestas en marcha de la forma en que se ponen en marcha a lo largo de los tiempos, solo sirven para aumentar el ego de aquel que vio la visión y quiere que todos tengan esa visión. Yo sentí esto de Dios y esto es lo que hay que hacer y esta es la fórmula. Y es como los futboleros suelen decir, el director técnico muere con las botas puestas porque este es su estilo de juego y chao. Y si no le sale el partido se va, pero el tipo no cambia el estilo de juego. Y esto es el hombre. Entonces yo analizando esto y entendiendo lo que Jesús nos dijo, porque Jesús nos dijo esto. Se lo dijo a sus discípulos, pero nos lo dice a nosotros. Cuídense de esto. Cuídense de la levadura que leuda en la religión, en las formas que el hombre inventa para adorar y para servir a Dios y para decir esta es la fórmula y así se tiene que hacer. Cuídense de hacer actos religiosos que solo sirven para hacer el camino de Santiago de Compostela. Y usted va a recorrer el camino y va a decir qué bonito paisaje y qué lindo que es y qué contemplación que tuvo, pero va a volver a su casa y va a estar sin Dios. ¿Alguna vez hice la caminata? ¿Nadie hizo la caminata Altagracia aquí? ¿Eh? ¿Y qué hiciste? ¿Volviste y qué te estaba esperando? ¿El Fernet? ¿O no? Y fuiste por Dios. Porque en el fondo, en el corazón, en el pensamiento, en el sentimiento, fuiste por Dios. Y de alguna manera hasta Dios pesa esa fe. Pero lo concreto es que Dios te está diciendo, cuídate de eso, porque eso no te va a llevar al cielo. Eso no te va a permitir tener su presencia. Eso no te va a permitir que tengas un distintivo de salvación y de santidad que solo lo puede poner el Espíritu Santo. Y solo te lo va a poner cuando encuentres la palabra, la revelación que te hace ser un hijo, una hija de Dios. Y eso no se encuentra una vez y se guarda como yo tenía guardado muchos años, no me acuerdo cómo se llama, el brazalete de la comunión, una cosita que me pusieron acá toda bonita, con una cruz. No, eso se encuentra todos los días. O seguido, para no ser tan... Ninguno se puede vivir a un monasterio para todos los días, dedicarle 10 horas de contemplación y adoración a Dios. Pero todos podemos tener un tiempo de intimidad con Dios, en el que Dios pueda revelarse a nosotros, en el que Él nos pueda dar una palabra directiva, en el que Dios pueda decirnos qué hacer con la misericordia que Él quiere que hagamos, qué hacer con el poder que Él nos ha dado. ¿A quién debemos ir a sanar? ¿Alguna vez se levantó de mañana y tuvo una preocupación, así como yo me levanto y estoy en mi cabeza, lo primero que hay son los 3 o 4 autos que están desarmados, como los de armar que hay que hacer con de comprar, y hay que cerrar la semana?
Y eso hago todos los días. Pero hay una cosa que ocupa mi corazón. Y digo, ocupa mi corazón y debería ocuparlo todos los días. Es levantarse de mañana y decir, ¿a quién tengo que salvar hoy? ¿Quién es el necesitado que está a la orilla del camino golpeado y tirado? Ah, no, pero yo ya fui el miércoles a la iglesia. No, el domingo. Y puse buena ofrenda. Sí, puse una ofrenda buena. Y le adoré a Dios con todo mi corazón. Estoy tranquilo. Religión. Simplemente. Religión. ¿Sirve? Sí, sirve. Dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y si usted escuchó palabra de Dios, en algún momento va a dar un fruto. Y ese fruto será de bien, porque es la palabra de Dios. Ese fruto hizo que muchas personas, que aún habiéndose equivocado, dijeran, sí, Dios me dijo, y va y vuelve a Dios. Y lo vuelve a Dios, sí. Pero tenemos que tener algo más que eso. Y Jesús sabe que eso nos va a pasar. Cuídese de la levadura. ¿Por qué? Porque leuda. Y sabe que experimenté en estos 15 años de pastorado, muchos años estuve intentando encontrar el diseño, el proyecto, la fórmula o no sé qué nombre darle, de cómo debía. Hoy tenés muchas corrientes. Esta mañana recordaba lo que es el G12 o lo que es la célula o la visión celular, la visión apostólica y profética. Y si me arrimo más para el lado de Gione, en el diseño correcto, y si me voy para el lado de otros apóstoles, en el diseño incorrecto, y así podremos encontrar un montón de cosas. Y cada vez que practiqué esto, si hubo un gran entusiasmo, entonces voy a decir, bueno, hoy hacemos un retiro, porque este retiro nos va a llevar a otro retiro. Intentar proyectar esto casi me funde, porque si no lo sabían, cuando alquilé la casa de Río Ceballos, prácticamente me fundí. Económicamente, emocionalmente, porque quería que pudieran, porque esa era la fórmula, que si teníamos retiro, que si nos íbamos, podemos alquilar un hotel e irnos. Pero ¿saben qué? Vayámonos de spa. De paso podemos hablar algo de Dios, pero pasémosla bien. No tiene nada que ver con Dios eso. Usted no necesita irse a un hotel para que en ese hotel usted pueda buscar a Dios. Si quieren que la pasemos bien, la pasemos bien. Yo de hecho me fui de vacaciones y la pasé bien y Dios me regaló un lugar que es casi una spa. Se los conté. Fui a un lugar que vale miles por cientos. Porque Dios me lo puso en el camino y lo pudimos disfrutar. Parecía mejor que una spa. Un lugar de ricos. Pero no tenía nada que ver con Dios. Eso era para que yo me recreara. Vaya a ver los talleres y sáquese la gana de gritar y ya está. Y siéntase libre. ¡Ah! Y ganó encima. Bueno, no fue ahora, pero no es el caso de hoy. Pero ¿me entiende? Mi esposa tiene una vecina con la que ha establecido una amistad. Y ayer estaba en casa y ella decía, ¿sabe? Y tiene 60, ¿no? 60 y algo. ¿Sabe dónde se va mañana? Mañana lunes. ¿Sabe dónde se va? Andemos a los bolivianos. Digo, a verlo Belgrano. Es fanática de Belgrano ella. Y de toda la vida. Y mañana se va a ver los Belgrano. Y digo, entonces si usted quiere, vaya a ver los Belgrano, vaya a ver los talleres, vaya a verlo. Pero buscar a Dios tiene otro sentido. Hacerlo, porque cuando voy a empezar con la religión, empieza. Y vamos a empezar a hacer esto. Y hacemos esto. Y luego esto. Y luego esto. Y luego esto. Y no te alcanza. Y se leuda, y se leuda, y se leuda. Y cada vez haces más actos religiosos que en definitiva te alejan más de Dios. ¿Por qué digo esto? Hablé con este hombre, le comenté solo una anécdota. Fletero, hombre piadoso, de buen testimonio. Casado con su esposa. No está yendo a la iglesia. Porque la levadura del fariseo, la levadura de la religión, te aleja de Dios. Y terminan no yendo. Y si usted habla a fondo, y yo no quise, ¿no? Pero si usted habla a fondo con esas personas, terminan diciéndote, no, porque un pastor me hizo esto, otro pastor me hizo esto, porque me pasó esto en una iglesia y me pasó esto, y me pasó. Y sí, es verdad, capaz.
Capaz que tiene razón. Capaz que un pastor le pegó, el otro le estafó, el otro y dejó de Dios. Y tiene razón, no tiene que ir nunca más a una iglesia. El único problema es que se alejó de Dios por la levadura de los fariseos, por la religión. Dios nos ayude a que esta palabra pueda ser verdad en nuestros corazones. Y dejemos de poner en nuestros corazones, porque son nuestros, no sabe Dios, es un caballero, no opera de prepo en nuestras vidas, aunque Él pudiera tener derecho a entrar y salir de nuestras vidas, y autoridad para hacerlo, y poder para hacerlo, pero Él es un caballero, es nuestro corazón. No dejemos que la mentira religiosa opere en nuestro corazón para frenarnos o empujarnos, para cualquiera de las dos cosas. Dejemos que la presencia de Dios nos guíe para hacer la obra a la que Él nos llamó, para amar a Dios de verdad, para ser esas personas identificables en la calle, en donde estemos, porque Dios nos dio una palabra de identidad, porque Dios te dijo, tú eres esto o tú eres aquello. Y ejecutemos la obra, seámosle fiel. Seámosle fiel a Dios. Dios nos ayude a cumplir el primer y gran mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Espíritu Santo, yo sé que tu presencia ha descendido a este lugar, porque está el techo abierto. Yo sé que tu presencia y tu poder pueden hacer cosas extraordinarias en nuestro corazón. Así como esa sabiduría y gracia y favor inundó a aquellos primeros siervos, apóstoles y seguidores, y se extendieron por todos lados haciendo tu obra, cumpliendo tu propósito. Ayúdanos a hacerlo en este tiempo, a cumplir el propósito por el cual estamos aquí, a serte fiel, mi Dios. Espíritu Santo, haz la obra por la cual nos convocaste hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Amén.